Muy buenas noches, comunidad. Hoy de nuevo nos dedicaremos a tocar un tema que es sumamente interesante para nosotros. Siempre que nos llegan historias sobre casas que guardan energías, que guardan presencias más allá de quien las habite, nos llaman mucho la atención. Y es que es muy impresionante pensar que puede existir algo así. Presencias en un lugar determinado sin importar quién llegue a habitarlo. ¿Tú conoces algún lugar así? Te invitamos a dejarte llevar por las historias de hoy y tomarlas con mucha precaución, sobre todo si en tu casa ha pasado algo raro. No queremos que seas tú, él o la protagonista del siguiente episodio de Relatos de la Noche. Mi hijo empezó a tener ciertos episodios, comunidad, que me gustaría compartir con ustedes. De un tiempo para acá, dejó de quedarse solo en su cuarto. Cuando entraba a ver cómo estaba, lo veía solo pegado a la puerta. Movió su sillita y el escritorio él solo para estar al lado de la salida. Mi hijo tiene 7 años y es raro que alguien de su edad haga algo así o se preocupe por las posiciones de los muebles en su cuarto. Pero de pronto empezó a hacerlo. Le pedí a su hermana que hablara con él. Suele tener más confianza con ella. Su hermana tiene 16 y es su confidente. Ella me dijo que él empezó a tenerle miedo a la televisión desde que vio una película de terror. Y es que dice que algo de lo que vio se quedó en ella. Una mujer, un fantasma se había quedado marcado en la televisión por mucho tiempo después de que ya lo hubiera apagado. Y bueno, no lo creí imposible. En teles viejas llegué a ver que una imagen se quedaba como quemada en la pantalla. Aunque la televisión en el cuarto no era vieja, quise pensar que esa podía ser una explicación. Fui a revisar la televisión y todo parecía normal. Mi hijo empezó a desconectarla y nos dijo que ya no la quería en su cuarto. La pusimos en el cuarto de su hermana, que no la usaba ni la quería. No la necesitaría teniendo su computadora, pero la aceptó por un tiempo en lo que creímos se olvidaría a mi niño esa fantasía y volvía a la normalidad. Eso tranquilizó a mi hijo, y aquellos episodios de pánico y de pesadillas por las noches desaparecieron. Pero luego nos pasó algo a mi esposo y a mí. Mis hijos estaban con sus abuelos. Estábamos solos en la casa cuando se nos antojó preparar una botana para poner una película. Mi esposo iba a buscar algo en la cocina y yo iba a poner algo en la televisión de la sala. Caminamos juntos de la recámara hasta allá. La casa es muy grande, pero de un solo piso. Está alargada más que cuadrada o rectangular. Así que el pasillo es muy largo. Pasamos por la puerta del cuarto de mi hija y luego dimos unos cuantos pasos más. Los dos nos detuvimos al mismo tiempo. Y es que los dos vimos algo, casi de rojo. Pero siempre que pasábamos volteábamos instintivamente hacia adentro. ¿La viste?, me preguntó mi esposo. Sí, le contesté. En la televisión. Y es que cuando pasamos los dos vimos la televisión prendida. Y en ella había una mujer. El rostro de una mujer como asomándose hacia afuera. Se le veía del pecho hacia arriba. El fondo era blanco, como con mucha luz, como si estuviera afuera, como si fuera una ventana. Nos regresamos y la tele estaba apagada. Estaba desconectada, de hecho. Pero los dos estábamos completamente seguros de lo que acabábamos de ver. Dejamos los planes de la película y sacamos la tele de la casa. Después me dio remordimiento porque la dejamos en la banqueta y a los pocos minutos desapareció. Alguien se la había llevado. No sé si se llevó también eso que se asoma desde ella. Vivimos en un piso 13, en un departamento que, luego de juntar los créditos de mi esposo y el mío, logramos comprar. En esta torre hay 4 departamentos por piso, y de inmediato nos llevamos muy bien con los del departamento de enfrente al nuestro. Cuando salimos a desayunar al balcón siempre encontrábamos a los vecinos haciendo lo mismo.
Aunque los balcones están separados unos 4 metros y está el vacío, alcanzamos a platicar, a intercambiar algún saludo. Yo no me acerco a la orilla porque me dan mucho miedo las alturas, pero a pesar de eso el balcón se volvió uno de mis lugares favoritos. Hasta que empecé a escuchar de una leyenda, si podríamos llamarle de alguna manera, de algo que se dice que se aparece en todos los departamentos que dan hacia la calle, de algo que se deja ver en los balcones. La primera vez que escuché al respecto fue en una ocasión en la que yo estaba armando mi bicicleta en el estacionamiento. Escuchaba cómo una viejita hablaba con el guardia y en varias ocasiones los dos dijeron esa frase: el señor de los balcones. No quería ser chismoso, pero al final de cuentas fue imposible no escuchar, así que cuando la viejita se fue le pedí ayuda al guardia para tener un pretexto para hablar con él y preguntarle: «Oiga, ¿qué es eso el señor de los balcones?» «Ah, usted no se preocupe por eso, luego lo va a ver», me dijo el guardia sin darle la mayor importancia, casi como si hablara del señor que nos vende el agua o de las personas que van a darle mantenimiento al edificio. Le insistí, y él me dijo muy claro que nada de lo que me dijera iba a sonar creíble. «Ya aprendí mi lección», me dijo. «No le cuento nada a la gente hasta que ellos vienen y me dicen a mí, porque si lo digo yo primero luego andan diciendo que estoy loco. Hasta la señora que estaba ahorita hablando conmigo, cuando recién llegó, quiso hacer que me corrieran, porque yo de tonto le quise advertir, y luego me acusó de que yo era el que me andaba asomando». No le insistí más al guardia. Ya se veía incluso molesto al recordar eso, y a decir verdad, tampoco me clavé en el asunto. En esa misma mañana se me olvidó. Salí en la bicicleta y por la tarde llevé muy tranquilo a mi mujer al aeropuerto. Pasé la siguiente semana a solas en el departamento, muy tranquilo, de no ser por un sonido que me despertaba todas las noches, siempre a las 3 de la mañana. Escuchaba como si la puerta del balcón se intentara abrir por fuera. Y es que como no tenemos tele en la recámara, yo me dormía en la sala. Me quedaba jugando videojuegos hasta quedarme dormido como siempre que estoy solo en el departamento. Así que tenía la puerta del balcón a mis espaldas. Me levantaba, iba a revisar y nunca vi nada raro. Esto no tendría ninguna importancia, no la tenía en ese momento, porque siempre asumí que era el viento y siempre me pareció normal. Hasta que algo sucedió. Algo que me hizo verlo de forma distinta en retrospectiva. Algo que pasó semanas después, cuando ya estaba mi esposa en casa. Una noche como cualquiera, se levantó por agua. A mí nunca se me olvida, pero esa vez no dejé su botella de agua llena junto a la cama. Así que se levantó. Yo escuché y sentí cuando lo hizo. Y luego escuché su grito. Escuché su grito venir de la sala. Me levanté corriendo y la vi parada en el pasillo, y al fondo vi la puerta del balcón abierta. Y ella no dejaba de gritar que había alguien ahí, que había visto a alguien metiéndose. Salí corriendo a revisar, recordando todo lo que me había ocurrido los días anteriores cuando yo estaba solo. El sonido de alguien tratando de entrar, el sonido que tantas veces escuché. Salí y me asomé. Era imposible que alguien hubiera llegado hasta el balcón. No había forma de trepar hasta él, ni desde arriba, ni del balcón de abajo, ni del balcón de los vecinos. Simplemente no había forma. En ese momento salió mi vecino a su balcón y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que mi esposa acababa de ver a alguien ahí, pero que no tenía idea de cómo pudo haber llegado. Noté su tono tranquilo, intentando calmarme a mí, y yo me imaginé que era porque se trataba de eso que decía el guardia. Pero cuando le dije al vecino que nos había abierto la puerta, su expresión cambió. Me dijo que cerrara bien y él hizo lo mismo con la puerta del suyo. Mi esposa y yo bajamos con el guardia, y ella se salió a la calle como queriendo observar desde abajo, desde afuera, como queriendo encontrar una explicación.
Yo me quedé platicando con el guardia y me llevó entonces a una entrada oscura debajo de la rampa hacia el estacionamiento. Me dijo que me asomara. Se veía muy oscuro y cada vez se iba haciendo más estrecho hasta formar un pequeño orificio por el que apenas cabría un animal como un gato pequeño o algo así. Yo no creo en esto. Yo nunca he visto nada. Pero dicen que ahí vive, que de ahí sale. Me dijo mi compañero que estaba aquí antes que yo, que a él le dijo el arquitecto que hizo el edificio, que lo que sale de ahí es algo que lo cuida, que nos cuida para que nunca se nos caigan los temblores. Yo estaba sonriendo al escucharlo y él volteó hacia mí. Ya sé, le digo que suena ridículo y que nadie me va a creer, hasta que no lo ven, hasta que no se lo topan en sus balcones. No quise contarle a mi esposa hasta que se enteró de esta creencia por una vecina. Mi esposa supo que eso de lo que hablaban era lo mismo que ella había visto, y aunque es escéptica, se supone, mandó poner una cortina negra que da al balcón y cuando nos vamos a dormir la baja por completo. También cambió la puerta, le puso un seguro como si la puerta diera a la calle. El que la instaló hasta nos dijo que no era necesario un seguro de ese tipo en la puerta de un balcón. Pero ¿saben? Me da miedo llegar a topármelo alguna vez, si no cierro la cortina o de esas veces en que se va mi esposa y yo me quedo solo y me duermo en la sala. Y es que lo que ella me describe que vio, lo que describen los vecinos, suena realmente aterrador. Dicen que es algo muy parecido a ese ser de la película de Babadook. Solo búsquenlo en internet e imagínenselo queriendo entrar por su ventana. Yo no lo he visto todavía, pero esa imagen sigue habitando mis pesadillas. Si estás escuchando esto y aún no eres parte de la comunidad Relatos de la Noche, solo suscríbete, síguenos para que no te pierdas nunca nuestros nuevos episodios. Hay 2 nuevos cada semana y cada vez estamos recibiendo experiencias más aterradoras, así que si estás disfrutando esto, si te está gustando, quédate muy pendiente de lo que viene. Nos queda una historia más para esta noche. Esperamos de verdad que nos estés escuchando con la luz apagada. Ojalá. Vamos con un último relato de la noche. Hace un año compramos una casita como siempre soñamos. Dejamos el centro de la ciudad y nos fuimos a las afueras. Queríamos una casa con un patio grande y dejar por fin el departamento donde estuvimos tantos años. No le importaba a mi pareja tener que manejar todos los días 1:30 para llegar a su trabajo. Todo valía la pena cuando los fines de semana nos sentábamos entre los árboles de ese enorme jardín. Pero algo comenzó a ocurrir. Empezó con la visita de unos amigos que se quedaron hasta muy tarde. Mi pareja se metió al baño y como solo tenemos uno de nuestros amigos se fue para hacer en los árboles del fondo. Era demasiada cerveza en el cuerpo como para esperarse. Pero segundos después regresó corriendo y nos dijo que no había podido hacer, que había un señor viéndolo parado junto a la barda. Fuimos todos a revisar, a echar la luz, pero no encontramos nada. La barda era muy alta y mi pareja intentó colgarse para asomarse. Lo único que vio del otro lado era oscuridad. Había un terreno muy grande también atrás y había 2 carros casi abandonados ahí, pero nada extraño, ni señales de una persona. Lo dejamos pasar. Lo atribuimos a las cervezas de aquella noche, pero luego el tema volvió a estar presente. Yo disfrutaba mucho salirme en las tardes de sábado para regar los árboles. Estaban muy descuidados, las ramas estaban muy crecidas y empezaban a tapar la visibilidad. Teníamos que podarlos pronto. Yo siempre comenzaba a regar calculando terminar con los últimos rayos del sol, pero en esa ocasión me retrasé un poco y ya no había nada de luz para cuando terminaba. La tarde estaba completamente azul, cada vez más oscura. Cuando estaba regando frente a un árbol de pirul,
Noté entre las ramas, detrás, la figura de un hombre de traje. Hasta le podía ver la camisa clara y la corbata, pero la cara no. Solo podía ver el cuerpo. Sin decir nada, sin gritar, sin hacer ningún aspaviento, comencé a caminar hacia la casa para pedir ayuda a mi pareja. Le dije lo que acababa de ver, lo que creía haber visto. Él salió para revisar, pero de nuevo no había nada. Desde la barda se asomó solo para otra vez no notar nada raro en la casa de atrás. Pero era muy extraño. Ya éramos 2 personas que vimos a alguien exactamente en el mismo lugar. Así que decidimos hacer algo. Fuimos a presentarnos con los vecinos de atrás para aprovechar y saber qué tipo de personas eran. Si era alguien que quizás se pudiera saltar por alguna razón a nuestra casa. Pero atrás solo vivía una señora, una maestra retirada a quien todos en la calle conocían así, como la maestra. Nos invitó a pasar a su casa y platicamos literalmente por horas, hasta que oscureció. Nos dijo que nuestro terreno duró mucho tiempo vacío, que ellos no tenían barda atrás, que incluso los árboles que teníamos nosotros, ellos los habían plantado hacía muchos años, cuando su esposo, en paz descanse, era joven. Luego, con el paso de los años, llegaron los dueños de ese terreno a fincar. Construyeron esa casa que ahora era nuestra. Construyeron la barda y pidieron que movieran los carros del esposo, que estaban inservibles ahí, como abandonados desde hacía mucho tiempo en los límites entre ambos terrenos. Uno de los carros, de hecho, estaba ya en el terreno vecino. Eran 2 coches que el esposo de la maestra siempre tuvo la intención de restaurar, pero nunca lo hizo. Después de horas de plática, cuando nos contó esto, nos despedimos y nos fuimos tranquilos. Decidimos no comentarle lo que habíamos visto porque por meses estuvimos seguros de que era el esposo de la maestra, caminando en lo que él creía aún era su patio. Pero tiempo después, mi pareja le pidió permiso a la maestra para ir a ver aquellos carros abandonados con la intención de comprarle uno de ellos si a ella no le servían ya. En cuanto los vio, esta vez de día y claramente, fue bastante perturbador. Y es que uno de estos carros, el que estaba justo frente al lugar donde habíamos visto a aquel hombre, era una carroza fúnebre, con un ataúd adentro. La maestra le dijo que si iba a llevarse uno, que fuera ese, porque siempre le había dado miedo. Porque no venía solo, dijo ella. Desde que mi esposo lo trajo, vimos como si viniera un señor con él. Siempre se veía sentado como si lo fuera a manejar, con las manos en el volante. Tantos años después, pero todavía hay noches en las que lo veo ahí sentado, en el lugar del conductor. Mi pareja le dijo que él también lo había visto, pero del lado de nuestro jardín. Hasta el día de hoy aquella carroza está detrás de nuestra barda, pero evitamos ir a ese rincón del jardín una vez que cae la noche. Le hemos regalado ese espacio. Esperamos que nunca se mueva de ahí. Hola, Uriel. Hola, comunidad. Hace semanas les escribí para contarles de ese señor que se ve en un rincón de mi patio. Cerraba la historia diciendo que esperábamos que nunca se moviera de ahí. Tengo que contarles algo que hemos visto en los últimos días. Y es que sentimos, que no le gustó que anduviéramos viendo su carro, su carroza. Y ahora cada vez lo vemos más cerca de aquí. Cada vez se acerca más a la casa. Ojalá que tengan un consejo para, al menos, mantenerlo fuera. Mantenerlo en el jardín. Muy buenas noches.